Bienvenidas y bienvenidos a La Vida que Habito, el podcast que se sumerge en los diversos caminos del yoga para descubrir y explorar las profundidades de sus prácticas y filosofía. Soy Yanei Salgado, la facilitadora de este espacio, y estoy emocionada de iniciar nuestra serie explorando el Yoga Iyengar. En este primer episodio nos introduciremos en los aspectos únicos de este fascinante método con un invitado muy especial, Pablo Cortés Garrido, sociólogo de profesión y profesor de Yoga Iyengar desde el año 2003. Pablo comparte una rica historia en su práctica y enseñanza. Juntos exploraremos sus experiencias transformadoras y reflexiones sobre el yoga. Pablo dirige su propia escuela, Estudio de Yoga, ubicada en Providencia, comuna de Santiago de Chile, donde su dedicación y pasión por el yoga cobran vida. Además de su papel como practicante y profesor, Pablo fue miembro destacado de la directiva de la Asociación de Yoga Iyengar de Chile, aportando no solo como maestro, sino también como líder en la comunidad. Personalmente, tengo la suerte de participar en sus clases, lo cual añade un toque especial a este primer capítulo, ya que estoy emocionada al tenerlo como guía. Prepárense para adentrarse en este fascinante viaje de autodescubrimiento y aprendizaje mientras indagamos en el yoga con nuestro querido invitado, Pablo Cortés. Bienvenido, Pablo. Agradecemos sinceramente que estés aquí compartiendo tu experiencia con nosotros. Estamos ansiosos por sumergirnos en el maravilloso mundo del Yoga Iyengar contigo. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo comenzó tu viaje en el Yoga Iyengar? Es una historia bien un poco mística, digámoslo. Estaba pasando por una época en que estaba haciendo una terapia con una psicóloga y me acuerdo que en un momento ella me dice, mira, para seguir avanzando en la terapia, ella tenía como una tendencia más apegada no tanto a la terapia como tradicional del habla, sino que más bien trabajar con el cuerpo. Entonces llegó un momento en que ella me dice, sería bueno que empieces a trabajar con el cuerpo y yo te recomiendo hacer yoga. Y ella hacía yoga con Elisa Garrido Leca. Entonces ella me recomendó ir con ella y bueno, el asunto es que fui a las clases con Elisa y nada, pues fue amor a primera vista con el Yoga Iyengar. Ahí nunca antes había practicado yoga y no me acuerdo todavía, ya se me olvidó de la primera clase. Sí tengo algunas como eh, recuerdos de las primeras clases y de algunas cosas interesantes, importantes que me pasaron en clase, pero esas fueron como mi forma de llegar al Yoga Iyengar. Y entonces yo ahí ya empecé con Elisa, pero fue así como un flechazo, pues entonces empecé a trabajar al tiro, me acuerdo, al principio iba 2, después 3 y ya después iba muy seguido a clase. Esos fueron como los 2 primeros años. Y así empecé, me metí al tiro, me gustaba tanto que rápidamente empecé a practicar en casa. Como que no me costó ese momento entre las clases y el practicar, como que al tiro como que eh, tuve la fortuna como de entenderlo súper bien, entonces me costó muy poco cruzar como esa cuestión de la dependencia entre la persona que te enseña y tener un cierto grado de autonomía. Entonces eso fue como el comienzo. Como el comienzo. ¿Qué te llevó a convertirte en profesor? En esa misma época trabajaba en el Ministerio de Educación, yo soy sociólogo de profesión, entonces fue muy gracioso porque eso que te comentaba de la terapia, eh, el año anterior, en diciembre del año anterior, yo había terminado un trabajo y estaba recién saliendo de la universidad.
Entonces caché que de diciembre a marzo no iba a agarrar pega, pero tenía plata ahorrada. Entonces dije ya, ¿en qué voy a invertir mi plata en este tiempo? Y empecé a pensar y dije ya voy a invertir en esta psicoterapia y entonces así me vuelvo como más resistente a la situación de no tener pega. ¿Cachai? Como que voy a estar mejor preparado para tener pega. Entonces me metí en esta terapia y bueno, empecé a practicar yoga mientras estaba buscando pega. Y entonces empecé a practicar yoga en mayo del 2001. Eso fue a comienzo. Y a fines de mayo del 2001 encontré pega. Sí, fue muy así como todo junto. Y, y entonces yo una de las condiciones con las, cáchate, condiciones, recién saliendo de la universidad, pero una de las, sí, condiciones yo creo que les dije es que yo voy a practicar yoga a la hora de almuerzo. Entonces si me podía tomar la hora de almuerzo en vez de almorzar, de ir a practicar yoga. Y me dijeron que sí, que no había ningún problema, que podía ir, porque no cumplía horario. Entonces era muy freelance el asunto en ese aspecto. Y nada, pues, como tiempo después una compañera que tenía, la Daniela Centeno, me dice, oye, tú vas bien seguido a clase, yo creo que algo debís saber, pues. Entonces yo le dije, pucha, no sé enseñar, voy a clase, me gusta harto, y como que igual tenía como el bichito de que me gustaría enseñarlo, entonces como que ahí dije, bueno, si alguien me lo está diciendo, probemos, pues. Y, y entonces les dije, ya, consigamos una sala en el ministerio. Y, y me acuerdo que conseguimos la sala Creaciones, que era una sala que estaba en el subterráneo del ministerio, una cuestión así terrible. Era una sala de teatro, pero en un subsuelo, con piso de flexit, súper helada. Para el verano increíble, pero para el invierno era terrible, terrible, terrible. Y empecé a hacer clase y claro, como que no tenía como yo recién estaba empezando, para mí era más bien probar cómo enseñar, entonces por ejemplo no cobraba y eso fue súper bonito porque eh, como era gratis empezó a llegar mucha gente, entonces en ese espacio de práctica se juntaban profesionales del ministerio, había secretarias, incluso llegaron hasta los juniors. Era muy entretenido, muy muy bonito. Y después empezó a correr la voz y empezó a llegar gente de otros ministerios. Fue súper bonito, eso fue el comienzo. Y ahí estuve como año y medio más o menos hasta que caché que dije ya, esto me gusta, cacho que tengo pasta porque la gente se queda. No era un grupo muy grande, sino cuando empieza no es tanta gente, pero me gustó al tiro la dinámica y estuve trabajando un tiempo y después arrendé como una salita, yo vivía en el centro, entonces arrendé una salita en el centro, entonces dejé la sala del ministerio y me puse a trabajar en esta salita que estaba cerca del ministerio y ahora en vez de ir los medios días a practicar, tenía algunos medios días que daba clase, eso fue como a los 2 años de empezar a practicar. Entonces si empecé el año 2001, como el 2003 empecé a enseñar. Pero enseñar sin saber, ¿cachai? Como enseñando lo que aprendí en clase. El 2003 tomé por primera vez clases con Arun, que es un profesor importante para mí. Y ahí también aprendí más cosas. Ahí ya estaba como bien metido en la práctica, bien compenetrado con lo que significaba el yoga. Eso. ¿Podrías contarnos cómo es tu práctica personal y cuánto tiempo le dedicas? ¿Practicas con alguien? A ver, voy a responderte como desde lo más general a lo más específico. Yo llevo 23 años practicando yoga, entonces en 23 años todo ha cambiado mucho en mi experiencia practicando, entonces como decirte cómo es mi experiencia practicando, he pasado por todas. He pasado por épocas en que me ha sido muy fácil, he pasado por épocas en que
Me ha sido muy difícil practicar en términos físicos, que el cuerpo me cuesta mucho. He pasado por épocas en que he practicado en la mañana, he pasado por épocas en que he practicado en la tarde, yo soy papá y cuando mis hijos eran pequeños tenía que darles tiempo a ellos, entonces practicaba de madrugada, antes de que ellos se levantaran. Entonces he pasado por muchas circunstancias de práctica y lo que sí es común es que no hay semana en que no haya practicado en algún día de la semana, y yo te diría que por lo menos 3 veces, pero por lo general, eso cuando bajo mi práctica y por ejemplo descanso, ahí practico 3 veces a la semana, 4, pero por la regla yo te diría que es como el 90% de lo que hago practico todos los días. Y practico 1 hora de pranayama antes de venir a hacer clases aquí. Eso yo diría que lo de hacer pranayama ya lo vengo teniendo hace como unos 7, 8 años. Más, yo diría más. Como unos 10 años que practico pranayama como de manera constante todos los días. Y luego de hacer las clases de la mañana trato de practicar después de la clase de la mañana hasta el mediodía. Entonces eso a veces son 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Eso todos los días. Y los fines de semana trato de practicar un día del fin de semana. No practico los dos. A mí me gusta como descansar un poco de practicar y practico en general los domingos, los sábados. Soy como judío. Los sábados para mí es como un día de descanso. El sábado para mí es un día muy agradable en general de vivirlo, mucho más agradable que el domingo. Entonces como que trato de descansar el sábado. Y, y en términos de práctica lo que voy haciendo es como trato de... Uy, he pasado por todo. He pasado por rutinas de práctica, he visto secuencias de libros, he hecho rutinas muy largas de secuencia. Otros tiempos, por ejemplo, he estado lesionado, entonces he estado muy dedicado a practicar para esa lesión, para entenderla. Eh, pero en sí lo que en general trato de pasar por distintos tipos de posturas día a día. O sea, en general nunca repito la secuencia de trabajo que hice el día anterior. Eh, Hubo tiempos que aprendí, por ejemplo, en base a un plan de trabajo y ya hace mucho tiempo que practico lo que tengo ganas, pero siempre me dedico tiempo como para trabajar en aquellas posturas que me cuestan, en aquellos pranayamas que me cuestan, esas cuestiones que son desafiantes para mí. Eso, y en términos de con quién practico, siempre he sido bien autónomo. Soy más bien como de la idea de aprender, como de ir a aprender con un profesor específico porque va a hacer algo específico. Pero el año pasado, por ejemplo, hice un trabajo de mentoría con la Scarlett Coronel y eso estuvo bien interesante porque fue un trabajo como como para cerrar un ciclo de un nivel del Yoga Iyengar y, y eso me puso en un trabajo de progreso, pero no fue un trabajo en que yo vaya a clase, semana a semana, clase a clase. No sé por qué no sé si no hay un profesor con el que me interese o eh, no sé si es porque estoy tan acostumbrado a practicar solo. Eso. No es que me cueste practicar con otros profesores, al contrario, me gusta. Pero tengo mi espacio, ¿cachai? Como eso. Yo creo que más bien como que lo que dedico es como a trabajar como específicamente algunas cosas. Me encantaría tener como una persona con la que trabajar constantemente, pero no he encontrado y tampoco no sé si tengo como la personalidad para hacerlo. Has tenido la oportunidad de estudiar con varios profesores reconocidos del método. ¿Podrías compartir alguna experiencia o enseñanza que haya dejado una marca significativa en tu práctica y enfoque como profesor?
Sí, po. Es que en el método Iyengar hay profesores increíbles, muy, muy buenos. O sea, a través de ellos uno ve como, como la gran persona que era Guruji. Y yo no lo conocía a él, a pesar de que estuve en India cuando él vivía. Eh, Habían cuestiones ahí como de organización del instituto que yo no venía con autorización. Acá en Chile no había asociación y yo estaba en India, y entonces el profesor con el que estaba yo trabajando me dijo, mira, yo no avalo para que vayan a India. Él no estaba metido en ese asunto, no quería estar metido en eso, entonces dije, ya, no tengo posibilidad, era más joven. Ahora me doy cuenta que si yo hubiera pedido autorización podría haber estado. Pero en ese momento como que no cachaba tanto, entonces dije, bueno, me la salto. Además estaba con mi familia, estaba con mi hijo y mi esposa en ese momento, entonces también un poco pensé en ello, como ir a trabajar al instituto sería como haber dejado un viaje y haberlo sacrificado un poco a ellos. Entonces yo no lo alcancé a conocer, pero no, uno siente con con los profesores como el halo de él. Y bueno, con cada profesor uno va como sintiendo como distintas versiones de Guruji. Era como un tipo bien completo en ese aspecto, entonces, y era muy innovador, entonces siempre estaba trabajando distintas facetas. De hecho hay un cuento muy gracioso que él dice que cuando él cachaba qué año habían ido ciertos alumnos por ciertas cosas que hacían, porque se quedaban con eso y después él siguió evolucionando, pero como esos alumnos no seguían con él, se quedaban con lo que habían aprendido en ese año. Entonces él decía cosecha 79, cosecha 80, cosecha 81, cosecha 82. Eh, y por eso yo creo que muchos alumnos tratan de ir todos los años para poder, o trataban de ir cuando él estaba vivo, eh, para poder seguirse actualizando. Entonces, lo que uno tiene con los profesores es como, más allá de los cuentos increíbles que cuentan de Gurú y del tipo de personalidad que tenían, era como de un ser humano bien, muy, muy especial, muy, muy especial. Entonces, eh, los profesores que se formaron con Guruji te transmiten como esa reverencia, es un amor muy grande como a lo que él les enseñó. Y en términos particulares yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores. Tengo dos que han sido muy importantes en lo que yo hago como profesor, que el primero es H.S. Arun. Él fue de los primeros profesores de Yoga Iyengar que vinieron a Chile y vino harto tiempo seguido, como, no sé, 4 o 5 años, venía todos los años y se pasaba un mes, entonces practicábamos harto con él. Eh, Arun es un profesor del método Iyengar, pero es un profesor bien poco ortodoxo. De hecho, él no forma profesores, entonces él está como, no te podría decir como, tiene una manera muy particular de enseñar el método Iyengar, y también que es lo que hace hermoso al método Iyengar, que hace que haya una variedad de profesores que a pesar de enseñar distinto, tú sabes que están dentro del método todavía. ¿Mm? Eh, pero enseña de manera bastante diferente de cómo enseña la mayoría de los profesores. Tiene mucho uso de implementos, es bien creativo en ese aspecto. Eh, pero para mí lo más importante que aprendí de él, más que como transmitir el método, yo viví como 6 meses en su escuela. Entonces, no viví en su escuela, iba a clases a su escuela, yo vivía muy cerquita de ahí, pero estuve como 6 meses. Entonces, eh, era parte de la escuela durante 6 meses, y ellos tenían una cosa muy bonita que yo aprendí, que es como el aspecto comunitario de la escuela. Eh, la escuela de yoga, por lo menos la de Arun, es un centro social. Y la gente va a compartir y son súper buenos practicantes, pero en el fondo
es un lugar donde no solo no es una escuela de yoga propiamente tal, sino que en el fondo es un centro donde la gente se va a encontrar practicando yoga. Y entonces eso para mí fue súper marcador, porque en el fondo una de las cuestiones importantes de hacer una escuela para mí no es el currículum del yoga o lo que haya que enseñar del yoga, sino que en el fondo es formar una comunidad, y eso lo aprendí de ahí. Y por un lado siento que, bueno, previo a la pandemia teníamos una comunidad en un lugar y era muy buena y muy estable, y bueno, la pandemia también hizo que eso se rompiera un poquito, pero también conversando con alumnos de acá, como que si bien el espacio es diferente y los espacios son súper importantes para establecer comunidad, siento que igual hemos logrado reponer aquello, como ese tipo de comunidad con el resto de la gente. Y se forman buenos grupos de práctica y se transforman en amigos, y en el fondo se arma una trenza que ahí va más allá de lo que pasa en clase, aunque no depende de mí, ¿no? Entonces hay alumnos que terminan viajando juntos, que se ayudan, que se consultan, se intercambian los médicos. Entonces hay una red social que se forma en torno a la práctica de yoga, que para mí eso es súper importante. Eso es súper, súper importante que se forme. No necesariamente que sean todos amigos, pero sí que haya una red que te vincule. Y por ejemplo, tuviste hace un ratito la clase de los adultos mayores. Con los adultos mayores eso es súper importante, porque los adultos mayores lo que tienden a hacer es como a restringir su vida social. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vienen a un lugar donde se encuentran con mayores distintos? Es que en el fondo vuelven a reactivar su inquietud por socializar. Y eso al mismo tiempo te despierta otra actividad neuronal. Entonces eso es súper, la sociabilidad es súper importante, súper importante. Y por eso también pasa muchas veces que los alumnos aquí en la escuela son como de un tipo y no de otro. Por ejemplo, la escuela aquí es súper poco competitiva. A mí otros alumnos me cuentan que hay otras escuelas que son súper competitivas. Y no es que uno los eche, pero si uno no tiene esa dinámica, no se sienten atraídos por eso. A mí nunca me han tocado alumnos competitivos uno con otro, pero sí conozco de lugares, por lo que me cuentan otros alumnos, que hay como un grado de competencia entre los estudiantes. Para mí eso no va con el yoga, ¿ya? Entonces eso aprendí con Aruna. Aprendí mucho yoga y aprendí mucho como de uso de implementos, pero Aruna en ese aspecto no transmite tanto la pedagogía como sí la práctica. Y me acuerdo, teníamos una clase los sábados en la tarde, y una clase que practicábamos con él de 4 a 7. Tremenda esas clases, tremenda, todavía me acuerdo. Y con el otro que aprendí mucho, que fue con José María Vigar. Él fue el profesor con el cual nosotros hicimos el proceso de certificación. Y José María es una persona muy devota de Guruji, es un muy buen formador, un muy buen pedagogo, explica muy bien. Él te enseñaba, lo primero que te enseñaba era a entender. Y después de enseñarte a entender, te enseñaba a explicar lo que habías entendido. Y ese proceso yo creo que es vital para un profesor, porque un profesor básicamente tiene que ser un buen practicante, ¿ya? Y eso no significa que sea un practicante que haga posturas complejas o no complejas. Puede hacer siempre las mismas posturas y enseñar esas posturas, pero tiene que entenderlas muy bien. Entonces José María te hacía entender muy bien las posturas y al mismo tiempo te hacía trabajar como para reflexionar sobre cómo explicarlas. Y eso lo aprendí de él, y yo creo que a él le debo mucho como de la posibilidad de explicar desde diferentes puntos de vista una misma cuestión en unas posturas, o de explicar de manera diferente
las posturas, de poder conectarlas, de poder entender las relaciones. Él fue muy importante en términos pedagógicos para mí. Y bueno, cada profesor con el que he trabajado, esos son los con los que he trabajado más largo. Y he tenido posibilidades de estar con profesores como tiempos más cortos, en talleres. Una persona que me gusta mucho es la Gabriela Jubilaro. Es como muy dulce, pero al mismo tiempo muy estricta, pero enseña increíble y es muy sencilla para enseñar. La Lois Steinberg también es una gran profe. Yo no he estado en la posibilidad tanto de estar con ella, pero enseña increíble y cuando tú te acercas a ella es como que te da unos regalitos en clases que son maravillosos. Sí, eso. He estado con los Lerner, he estado con Schumacher, he estado con la María Jesús Lorrio, he estado con Avillata, pero Avillata he estado como en un lugar más amplio, entonces no he tenido la posibilidad como de conocerla, pero también su enseñanza es muy bonita, muy inspiradora. Eso es lo que te puedo contar como de mi experiencia con otros profes. Aunque el yoga Iyengar es reconocido por su metodología, las clases varían significativamente de un profesor a otro, mostrándose como un método bastante experimental. ¿Cuál crees que es la razón detrás de esta diversidad dentro de su estructura? Claro, es que, mira, Guruji Guruji era, como te decía, era una gran persona, y ahí cuando hablo de persona hablo como de Purusha, como una gran persona, ¿ya? Como un gran espíritu. Y eso significa que también tenía grandes atributos para desenvolverse en el mundo natural, ¿ya? Eh, Más allá de los atributos que sea como muy voluntarioso y sostén y muy fuerte, al mismo tiempo también era una persona muy creativa, muy creativa. O sea, por ejemplo, el mat es una invención de él. O sea, el mat que está arraigado en todo el mundo, el mat es una invención de él. Y bueno, obviamente los bloques de madera, eso ya es más conocido, los bloques de madera, los cintos, todo eso. Obviamente había un desarrollo cultural previo y todo el asunto, que había en los gimnasios de los palacios de India, había como una mezcla entre la lucha libre y los gimnasios de desarrollo de artes culturales, como de cultura física, y que algunos yogis, por ejemplo el maestro de Guruji también se usaba de aquello, ¿cachai? Pero Guruji fue el que, por ejemplo, llamaba a los carpinteros y les decía, ya, con esta silueta tienes que armar este implemento, y ahí empezó a innovar los cojines, por ejemplo, se ocupan en India, en las camas y todo. No es que Guruji haya inventado esos cojines, solo que se ocupan en los mobiliarios y que cachó que si los ocupaba de tal manera servían, y por eso nosotros todos tenemos cojines, pero no es que él haya inventado los cojines estaban y él los empezó a usar para hacer yoga, por ejemplo. Entonces era un gran creativo. Y el tema es que yo creo que lo que sorprende mucho es como la diversidad formal del método. Como se puede hacer con implementos, sin implementos, puede ser dinámico, puede ser estático, puedes poner un pie para adelante, un pie para atrás, puedes pararte de cabeza con los brazos, con las piernas. En una misma postura puede tener muchas variantes. Y eso a veces como que yo siento que obnubila un poquito a las personas con esa diversidad, y hay otras personas a las que los aburre, ¿ya? También hay de los dos casos. Para mí el asunto creo que es que en el fondo la prueba de la diversidad es la prueba de una búsqueda. Y en el fondo lo que Guruji estaba buscando externamente con variar las posturas era entender su interior.
¿ya? Entonces, en el fondo, eh, cuando la gente se amarra muy a un método, corre el riesgo de que cuando tú no eres el creador del método, es como volverte como inquisidor, que en el fondo estás o no estás en el método, o como ese dicho, más papista que el papa, ¿ya? Y me da la impresión de que Guruji no tenía para nada esa... De hecho, yo creo que él mismo no tenía la noción de... No digo la noción de un... Pero yo creo que a él le podría haber como dado como un poquito de urticaria la palabra método. Yo creo que lo que llamamos método es lo que han hecho los profesores que lo siguieron a él un poco para sistematizar la información. No digo que Guruji no fuera metódico, pero él no estaba generando como un cuerpo. Él iba desarrollando y los de atrás vamos picoteando, ¿cachai? Pero él iba. Entonces, y claro, había una sistemática en su trabajo, pero era mucho más libre que estar como decir, esto no es de mi método, esto es de mi método. Es como eso, como extraño. No. Y entonces yo creo que la exploración es parte de eso. La exploración también tiene que ver con que él también tenía una visión de que todos podían practicar yoga. Entonces en el trabajo con implementos o el trabajo de variar las posturas es para que aquellos que no podían lograr las posturas, ya sea porque están enfermos, ya sea porque son muy mayores o por anda tú a saber qué situación, pudieran encontrar un punto de observación de sí mismos diferente del que tenían. Porque en el fondo las posturas lo que hacen es como cambiar tu punto de mirarte a ti mismo. Y entonces las diferentes posturas son cambiar el ángulo en el cual te estás mirando y ese cambio de perspectiva te hace tener una visión más profunda de ti mismo o descreer de lo que tú crees que eres. Entonces, me parece que la creatividad en ese aspecto del método Iyengar, volvemos a llamarlo método, tiene que ver con eso, con ser capaces de abrir el abanico de exploración de sí mismo. Vivir en la India durante un año debe haber sido una experiencia única. ¿Cómo influyó la inmersión en su cultura en tu comprensión y práctica del yoga? Bueno, haber tomado clases en India para mí fue súper valioso. Tuve la posibilidad de estar en la escuela de Arun y tomaba clases todos los días en distintos horarios, entonces tuve como una aproximación súper profunda y como intensa de lo que eran las clases. Era muy entretenido porque en el fondo como es el mismo profesor, a veces en una clase, en un día se repetía en la tarde y después más tarde y tomaba como prácticamente 3 veces una clase similar y entonces eso me permitía como tener un entendimiento cada vez más profundo, en vez de ser más aburrido, como hoy otra vez vamos a hacer lo mismo, no, era como tener otro punto de vista un poquito distinto de lo mismo que habíamos hecho. Eso por una parte. Y por otra parte, haber vivido en India y haber pasado un buen tiempo me dio la posibilidad de también tener otra perspectiva desde la cual uno practica, ¿no? Como tengo la sensación de que en los países como súper poblados, eh, la, la vida tiene, no quiero decir como menos valor, pero no tiene la misma importancia que tiene acá. Y eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo es que es muy despreciada la vida de otros, sobre todo la gente que sufre. Pero por otro lado tiene también una cuestión que es como de un cierto grado como de desaprensión de respecto de lo que va a suceder. Como... Y ahí yo creo que hay un factor súper importante de la India que es como este tema de la renuncia.
como del aceptar un poco donde uno está y lo que te toca vivir. Entonces eso te pone en una mirada bien contemplativa de la vida, como de lo que está sucediendo. O sea, por un lado tú estás padeciendo y sufriendo lo que sucede en ella, pero por otro lado también tienes la capacidad como de poder separarte un poquito y contemplar ese sufrimiento ya no como un actor, sino que como un observador. Y esa cuestión es súper interesante porque en el fondo te saca del lugar del sufrimiento y te permite como estudiarlo. Y por otro lado, la cultura india tiene unas cosas maravillosas, es una cultura bastante alegre, eh, muy festiva, muy colorida, icónicamente es maravillosa, entonces tiene algo que a veces nosotros, siendo tan seculares, estamos como despojados de aquello. El rito en algunas cosas para nosotros es bien atractivo y es bonito y la cultura india es bien ritualista, entonces por lo menos en mi caso, la práctica de yoga es como un rito, es como una repetición de un algo todos los días y trato de hacerlo a la misma hora, al mismo tiempo, y eso para mí es como nuevamente progresar sobre un algo. Es como en esas culturas que dan vueltas alrededor de algo como para meditar sobre eso. Bueno, la práctica es día a día, es como ese dar vuelta sobre un tema, estar reflexionando sobre un tema, estar viéndose a uno con respecto a ese tema. Y creo que eso como me quedó muy grabado como de la cultura india. Y por otro lado yo viajé en familia y no viajé solo, entonces viajé con mi esposa de ese entonces y con mi hijo. Y viajar en familia en India es muy bello porque la gente es muy acogedora y quieren mucho a los niños. Entonces no nos acercamos por el lado del adulto individuo, sino que nos acercamos desde el lado familiar. Y esa integración en nuestra vida fue muy bonita en India. Estar en familia en India para mí fue una muy buena entrada a la cultura, porque entráis desde otro lugar, la gente te recibe desde otro lugar. En el mundo del yoga, el método Iyengar a menudo se percibe como un enfoque meramente físico, limitado a la práctica de asanas. Sin embargo, tras un año de inmersión en este método, personalmente he descubierto que va mucho más allá de las posturas. ¿Podrías iluminarnos sobre la riqueza y profundidad que encuentras en el yoga Iyengar, desafiando la percepción común y revelando la verdadera esencia de esta práctica? Guruji también percibía harto esa crítica que tú estás diciendo. Siempre se quejaba que a él lo llamaban un gimnasta. Eh, y él siempre decía que sus críticos no veían la interpretación que él estaba dando de lo que él hacía y finalmente que las asanas que él hacía, eh, digamos que era un gesto material que expresaba algo que venía desde el interior, ¿ya? Entonces, eh, la interpretación de cuán profundo puede ser algo depende del sujeto que lo está exponiendo. Entonces, a mí me vino muy bien entender o practicar el Yoga Iyengar porque lo entendí muy bien. Entonces, cuando leo los escritos de Guruji y veo videos de él, eh, y él te está diciendo que lo que él está haciendo va más allá de la cuestión física, a mí me parece completamente cierto y concreto. No siento que por ser solo el trabajo físico sea concreto, ¿no? Es concreto que en el trabajo físico uno puede trabajar su mente
uno se puede trabajar a uno mismo y con eso como acercarse como a una idea de como quién es uno y quién es uno en este lugar. Entonces creo que como la profundidad de la respuesta o la profundidad de la interpretación un poco va de la mano de quien expone el método. Entonces, si hay profesores que se quedan más en las posturas y no pueden progresar en aquello, es por el entendimiento que tienen. Si hay otros profesores que pueden progresar un poco más en aquello, es por el entendimiento que tienen. Es como tú logras conectar distintas como capas de la experiencia humana en una actividad que pareciera física. Y eso yo creo que se puede lograr en muchas cosas, y creo que la virtud de Guruji fue conectar eso con las posturas, ¿no? Conectar toda esa riqueza del conocimiento espiritual de la India y condensarlo en las posturas. Hay gente que lo ve como un poco forzado. Por ejemplo, no sé, pues yo he escuchado que hay gente que no le gusta la interpretación de los Yoga Sutras de Patanjali porque encuentra que está muy amoldado a la forma en que él interpretaba las cosas. Es una crítica súper válida, pero bueno, también Guruji hizo su trabajo y en el fondo, ¿quién tiene la verdad de las interpretaciones? ¿No? Entonces, yo lo tomo como un conocimiento que me ayuda como para esclarecer mi trabajo, sin pensar que es como no hay otros que puedan tener la razón, y sin pensar tampoco que es el último conocimiento y que ahí se acaba, ¿no? Entonces, como él decía, es como hasta donde yo llegué es el punto de partida de ustedes. Entonces me parece que esa interpretación que él tenía es como lo que nosotros estamos haciendo siempre con la práctica, es como ponerlo a prueba, no si es verdad o no es verdad, sino que a ver qué nos pasa a nosotros con eso, y sobre eso empezar como a generar más conocimiento, como para poder compartir, divulgar, aclarar. Para ir terminando, más allá de las definiciones que encontramos en la literatura, ¿qué significa personalmente para ti el yoga? Bueno, el yoga es algo bien profundo, para mí, bien personal. Tengo una historia larga y obviamente como el significado del yoga ha ido cambiando con el tiempo. Quizás ha habido un tiempo más como de más aproximación a los textos y a estudiar de qué se trata un poco. Y no es que ahora esté una definición más personal, pero sí estoy como en una cosa más experiencial. Y en ese sentido, para mí el yoga es estar solo, y en ese sentido como luchar con uno mismo, trabajarse uno mismo, trabajar con sus dificultades, trabajar con tus propias facultades, con tus bendiciones, en el entendido que ese trabajo a lo largo de todo este tiempo para mí ha significado como una mejor calidad de vida, no solo en el sentido del aspecto material, sino que también en el aspecto mental, también como en una forma de convivir con otras personas, también como yo veo mi labor en la sociedad. Y los textos tienen una promesa de que finalmente también uno llega como a conocer la divinidad. Entonces yo me imagino que si estoy practicando como permanentemente, algo al respecto de eso va a pasar, y estoy como curioso como de si pasa o no pasa. Me imagino que uno se va acercando a eso, y creo que hay algo de eso al final del camino, si es que hay un final, pero que uno se va acercando progresivamente. Entonces, más que estar preocupado como del final del yoga, estoy preocupado siempre como en el camino van pasando cosas súper interesantes, y para mí eso es súper importante, como la soledad en la práctica del yoga.
no como una cuestión penosa, sino que, y esto también lo hablo como para todos los practicantes de yoga, mucha gente toma clases de yoga, pero uno realmente siento yo que se vuelve un practicante de yoga cuando uno se enfrenta a sí mismo haciendo yoga. Y en este caso, en el caso del yoga Iyengar, haciendo posturas, haciendo pranayama. Y mientras tanto uno toma clases y no practica por sí mismo, uno es un estudiante, estás ahí. Pero el que hace yoga es el que por un tiempo largo, prolongado y con frecuencia, se va exponiendo a sí mismo. Y eso va produciendo cuestiones importantes como efectos de la práctica. Eso es lo que te puedo contar de lo que es para mí el yoga. Quiero agradecer profundamente a Pablo por compartir su sabiduría y experiencias en el yoga Iyengar. Su pasión y conocimiento son una inspiración. Igualmente, mi gratitud es para ti, por acompañarnos hasta el final de este primer episodio. Tu interés y pasión por el yoga son la razón de ser de este programa. Espero que hayas encontrado inspiración y conocimiento en nuestra conversación y que continúes explorando la riqueza del yoga junto a nosotros. Te espero en el próximo capítulo de La Vida que Habito.